Ya son las 9 de la mañana con 8 minutos, de vuelta con ustedes acá en Enlace USACH después de ese comienzo musical, y vamos a ir de inmediato con quienes nos acompañan para el panel del día de hoy. Ahí tenemos varias temáticas, las estuvimos adelantando sin ir más lejos en el comienzo del programa. Está con nosotros Tatiana Urrutia, representante nacional del Comité Central del Frente Amplio. ¿Cómo estás, Tatiana? Muy buenos días. Muy bien, con harto frío, pero aquí calentito. Sí, con calor humano acá, de todas maneras. Y también está con nosotros Cristian Núñez, coordinador territorial del Distrito 11 de la Juventud de Evópoli. Cristian, también gracias por acompañarnos nuevamente por acá. Muy buenos días, siempre orgulloso de estar acá. Excelente. Oigan, vamos a ir a nuestros temas, los que nos convocan el día de hoy, y quedarnos un poquito con las miradas, los análisis, los balances que se están haciendo en torno al Frente Amplio luego de las primarias presidenciales, los resultados del candidato Gonzalo Vinter y obviamente también las expectativas que se hacen en torno, por ejemplo, a las parlamentarias, cómo se va generando esta estrategia, pero también las miradas o las autocríticas que se puedan hacer desde la interna. Por ahí se estaba echando de menos, al menos en el ámbito informativo y también de la mirada de la política, el que se hayan desarrollado o no estos balances y particularmente las miradas en torno a la estrategia que se barajó en torno a la campaña de Gonzalo Vinter. Si es que efectivamente hay quienes tienen que asumir algún tipo de responsabilidad, pero por otro lado también está el tema de, o más que nada, lo que subyace a esta discusión y que tiene que ver con el elemento del Frente Amplio y la apuesta política de aquí al futuro, las miradas en torno a efectivamente tener una campaña con buenos resultados con miras a la parlamentaria y si efectivamente se han hecho esos ejercicios de forma adecuada. Voy a partir contigo, Tatiana, de inmediato, para que entremos con eso. Yo te decía antes de ir al aire que me llamó la atención de que el fin de semana tanto el Mercurio como la Tercera tuvieron enfoques en torno a las miradas del Frente Amplio luego de la elección. El Mercurio, sin ir más lejos, estuvo ahí con una entrevista con la presidenta Constanza Martínez. Pero tú ahí nos cuentas un poquito también desde la interna cómo se ha estado siguiendo este tema. El post primarias, se ha demorado un poco el balance, no se ha conocido mucho, no se ha publicado mucho al respecto. ¿Cuál es la mirada que tienes tú antes de irnos ya a conversar también con Cristian? Yo diría que de parte de la militancia cree que se ha publicado demasiado. Ya. Pero de todas maneras, igual es entretenido esto de militar en un partido donde todo, al parecer, la prensa lo echa de menos, y no así de pronto con otros partidos. Sé que es sabrosillo, por cierto. Dicho eso, yo creo que nosotros hoy día ya como lunes partimos una nueva semana enfocados en el futuro. La semana pasada tuvimos Comité Central, donde se conversaron muchas cosas. Hay otros espacios también dentro del partido donde se dialogan constantemente. Entonces, no todo lo que sale, lamentablemente, la cantidad de filtraciones es algo que a la militancia nos duele muchísimo. Más allá de lo que se diga ahí, que tampoco es nada tan grave, ¿no? A veces nos tomamos muy a pecho, obviamente uno lo lee y siente dolor, pero primero, por sobre todo porque hayan personas disponibles a transparentar cosas que, si bien no son nada secreto, no son nada terribles, permanezcan en un espacio público en el que uno desearía no estuviera. Sí. Inhibe un poquito ciertas presentaciones o planteamientos. Ahí en la Tercera, por ejemplo, se planteaba lo que señalaba la diputada Yemans, que de repente hay ciertas cosas que en contextos como lo de estos plenarios reserva ciertas cosas por las filtraciones que puedan haber. Claro, por supuesto que hay una tendencia a las filtraciones que hace que uno se cuestione. No sé si inhibir es la palabra, pero sí obviamente hay que tomar los resguardos posibles para hacer eso, pero de ninguna manera vamos a dejar de hacer política porque eso sea transparente. Yo creo que no son cosas terribles, si bien los titulares a veces son más sabrosos. Nosotros tenemos una buena convivencia, estamos más unidos que nunca de cara al futuro. Entonces yo también tiendo como a quitarle, a mí también me tocó estar en espacio de dirigencia del partido y efectivamente uno trata ahí de controlar todo, pero en estos tiempos de la inmediatez también, y ahí todo está dicho dentro del respeto del margen y buscaremos las maneras en resguardar mucho más la información. Dicho eso, como respecto al análisis mismo, bueno, la presidenta, el secretario general, el secretario ejecutivo salieron durante la semana también a dar las distintas posturas, las visiones, que es lo que se ha conversado dentro del partido. Se hizo un ejercicio también de harta discusión con la militancia, se conversó en todos los lugares del partido. Yo no sé en cuántos partidos ha sucedido eso después de la votación, entendiendo también que es un golpe en términos electorales, un golpe anímico para la militancia.
obviamente, pero yo creo que se ha hecho una autocrítica que es bastante compartida, que es bastante generalizada en el tono, en la forma, en decir que hay aprendizajes que sacar sin duda, cosas claras como las han dicho nuestros dirigentes, como por ejemplo la responsabilidad de ser gobierno. Yo creo que eso no se proyectó lo suficiente, la responsabilidad que tenemos hoy día, los logros del gobierno. Entonces yo creo que ahí hay temas que aprender con humildad, escuchar. Hoy día el Frente Amplio sufre obviamente un revés electoral, pero esto para nada es un revés a nuestro proyecto político, sino que a lo mejor nos mandata a poner el foco allí donde el Frente Amplio está creciendo. En nuestros gobiernos locales, nuestros parlamentarios, nuestras autoridades de gobierno están avanzando en tareas importantes que son las mejoras de la vida de las personas, que es el foco, más allá de la cantidad de votos, que por supuesto necesitamos los votos porque con eso se gana. Somos un partido de vocación de mayoría, de vocación de poder, pero yo creo que hoy día tenemos una oportunidad de echarle ojo a esos espacios que son exitosos hoy día, y por sobre todo nuestro deber, más allá de la cantidad de votos, es enfocarnos en las parlamentarias, pero por sobre todo porque tenemos una vocación de transformación de la vida de las personas y de mayoría, y no se nos pierde el foco que está en noviembre en la candidatura de Janet Jara, que hoy día nos convoca muchísimo, y también en las parlamentarias, porque sabemos que hoy día tenemos un gobierno que no tiene mayorías, que ha dificultado hacer muchas cosas, que la gente se ve frustrada también, y sabemos que ahí hay algo importante. Eso más o menos. Sí. Cristian, voy contigo para que me cuentes también cómo desde el frente miras el escenario que se da efectivamente en el partido oficialista, los balances, no sé también cuál es tu mirada respecto a los balances y los análisis del resultado que se tuvo en la primaria, pero por otro lado también, y que ha estado presente en varias de las publicaciones que se hicieron, en la misma entrevista a Constanza Martínez, el tema del proyecto político, ¿no? De qué manera se ha estado desarrollando y estableciendo de forma importante para efectivamente traspasar eso a la propuesta en torno a las parlamentarias. Me quedo contigo para que me cuentes también cómo lo observas. No sé, yo creo que cuando se habla de que alguien debe asumir la responsabilidad respecto a la candidatura de Gonzalo Vinter, igual lo encuentro un poco injusto, en el sentido de que, bueno, Gonzalo Vinter nunca fue tampoco la primera carta a la presidencial del Frente Amplio, o sea, se pasaron por varios nombres y recogiendo un poco lo que decía Juan Vallejos, Gonzalo Vinter fue la cuarta opción. O sea, fue la última persona a la cual le consultaron para que fuera y asumiera la candidatura del Frente Amplio. Y también entendiendo que el Frente Amplio representa un sector muy específico y muy concreto de la sociedad chilena que también se ha ido expandiendo poco a poco. Es injusto, dicho de esa forma, también enrostrarle de alguna manera al Frente Amplio que el proyecto político que ellos representan fracasa, porque a lo mejor con un candidato distinto, a lo mejor si efectivamente se pudiese haber convencido a Tomás Bodanovich de asumir la candidatura a las primarias, podría haber sido un resultado completamente distinto. También hay que entender que Gonzalo Vinter es una persona que genera anticuerpos. No es un excelente candidato a la presidencia, pero sí creo yo que es un excelente dirigente del Frente Amplio, porque él encarna y representa muy bien las ideas del Frente Amplio. Es un muy buen representante, no sé si es un muy buen candidato a la presidencia. Entonces, cuando se habla de asumir estos costos políticos, post balance de las primarias, también lo encuentro un poco cortoplacista. Es entender que las primarias también se van cultivando durante todos los años que uno es gobierno al mismo tiempo, ¿no es cierto? O sea, y también hay que considerar que fueron las primarias que menos gente han convocado. O sea, no fue creo que el 80 o el 70% de las personas que se esperaban que iban a ir. Y también si uno hace el balance correcto, ¿no es cierto? Ya con todos los datos y con una hoja de ruta concreta, se da cuenta de que Janet Jara gana también porque todos los votos que votaron por el Partido Comunista en las municipales votaron también por ella. Desaparecieron por completo los votos de la exconcertación o ex nueva mayoría, desaparecieron por completo también los votos del Frente Amplio, y también porque muchas personas que se sienten cercanas al Frente Amplio, no necesariamente militantes, votaron por Janet Jara. Yo tengo muchos amigos de izquierda y todos me repetían lo mismo, decían, es que voy a votar por Janet Jara porque me representa mejor. Entonces ahí yo creo que hay que ver no tanto el proyecto del Frente Amplio, que se ha ido transformando, porque comienza con las marchas pingüinas y durante ya más de 10 años se ha
moldeado y se ha sabido acostumbrar a una política distinta, y también con los últimos años de gobierno se ha transformado por completo el cómo el Frente Amplio hacía política antes, porque y sin ir más lejos, el haber asumido la presidencia y el poder ejecutivo te cambia. O sea, necesariamente te transforma como partido político, porque tú ya no puedes ceñirte o volver a copiar las cosas que hacías antes, porque tienes a cargo el país completo. Parecer ahí, Tatiana, o al menos en lo que nos cuenta Cristian, que ahí hay un tema de, por un lado, la forma en que se desarrolló la elección de la candidatura presidencial no le pone tanto dramatismo al tema del proyecto político, que ha sido ampliamente planteado en medios de prensa, pero particularmente está el tema de la estrategia, al menos en lo que nos dice Cristian, y particularmente la presencia de Gonzalo Vinter en esa candidatura. Te dejo ahí espacio para que hagas también los contrapuntos necesarios. Sí, no, probablemente Gonzalo era uno de los 4 candidatos que se mencionaba, pero de ninguna manera fue el cuarto candidato, ni mucho menos. El Comité Central decidió por unanimidad postularlo a él. Pedirle eso no fue fácil, porque no era algo que estuviera en ese momento él pensando, además en términos personales y políticos, pero de todas maneras eso no es así, por mucho que se quiera instalar otra cosa. Y por otro lado, yo creo que probablemente Gonzalo es alguien que genere resquemor en personas que quieren que todo esté igual en el statu quo, porque dice las cosas. Así como es un diputado respetado, como en el Congreso ha sido de las personas que ha atendido a la unidad siempre, también al mismo tiempo es de las personas que explica, dice las cosas como son, van de frente, entonces eso genera ruido en algunas personas, por supuesto. La campaña es distinto. Yo creo que ya seguir en el detalle de los problemas de la campaña, los votos del Frente Amplio no desaparecen porque no son del Frente Amplio. El Frente Amplio ha sido capaz de convocar, hoy día yo creo que ningún partido es dueño de los votos, sino que más bien hoy día la política en el país y en todo el mundo se mide en cuánto es la capacidad de convocar más que creerse dueños de los votos. Nosotros como Frente Amplio jamás nadie hubiese pensado que íbamos a llevar al gobierno en los escasos años que teníamos de existencia. Y así lo fue porque fuimos capaces de representar el momento, de hacer una lectura correcta y hacer una campaña esperanzadora y que proponía. Y claramente ahí tuvimos errores importantes en la campaña, y todas las personas que, por ejemplo, votaron recientemente por nuestros alcaldes, probablemente muchos de ellos votaron por la candidatura de Janet Jara, porque les convocó, porque hubo una esperanza, porque no se fijan en el color, en el logo del partido, en el partido mismo, entienden que estas primarias eran del progresismo. No vamos a entrar en detalle, yo no soy analista electoral, pero análisis han habido ya durante 2 semanas respecto a la cantidad de votación. Nosotros entendemos que es un escenario distinto, además, hoy día al del 2020, 21, que fueron las primarias anteriores. Y quiero poner algunos temas, como nosotros creemos que la primaria, y además mirando el escenario hoy día que tenemos al frente, con la academia hoy día que tira al piso también a la candidatura fuerte, entre comillas, de la derecha, que era Evelyn Matei, que está en 9 puntos, o sea, viene en el análisis va cayendo, evidentemente. Ante ese escenario, claro, nosotros siempre nos gustaría estar mejor, pero creemos más que nunca que la primaria fue necesaria, que creemos en el proyecto del progresismo unido. Esa es la tarea que nos convoca. Diferencias hay, por supuesto, y las vamos a poner al servicio, esas diferencias, de la construcción de un proyecto mucho más amplio que el que se vio en las primarias. Nosotros, por otro lado, somos una fuerza joven, no por la edad, sino que más bien por la cantidad de años que llevamos en la política chilena, y por supuesto nos pensamos a larguísimo plazo, y esto es una derrota más que nos pretenderá. Todos los partidos han tenido, los partidos que llevan mucha historia en el país han tenido procesos electorales. No le quitamos obviamente la gravedad o más que nada la gravedad, la importancia al análisis del momento, pero nosotros por lejos estamos pensando que esto es una debacle. Yo creo que la derecha debería estar mirando qué pasa con su candidatura y cómo finalmente la candidatura de Kast es la que toma fuerza
con discursos bien odiosos. Yo creo que esas son las preocupaciones que tenemos hoy día, de cómo presentamos al país un proyecto con claridad, sin estridencia, sin mentiras, que es lo que vemos desde el otro lado, porque nosotros hoy día tenemos la responsabilidad de ser gobierno, queremos seguir siendo gobierno. La candidatura de Janet Jara nos inspira no porque creamos que somos lo mismo que el Partido Comunista, sino que más bien porque estamos más convencidos que nunca que la unidad del progresismo es la que va a hacer avanzar Chile como ya lo hizo este gobierno, con avances que ya los hemos dicho en esta radio también, los 40 horas, el sueldo mínimo, la reforma de pensiones, el royalty minero que ha permitido a los municipios hacer muchísimos gastos en cosas ultra necesarias que se requieren en las comunas, la ley Papito Corazón, y podríamos estar todo un programa enumerando aquello. Así que nuestro enfoque está clarísimo hoy día, la unidad más que nunca, el Frente Amplio sacará sus lecciones, tenemos a grandes ministras referentes como la ministra Antonia Orellana, la ministra Isen Echeverry, que ustedes la pueden escuchar en todos los medios y siempre son muy claras respecto a la unidad y la responsabilidad de ser gobierno. Cristian, también ahí tus apuntes respecto también a lo que nos plantea Tatiana, la mirada también hacia la oposición, la figura de Belín Matei, ahí recordaba esta última CADEM, esta caída de 9 puntos de la candidata de Chile Vamos. Bueno, yo creo que respecto a la situación, primero respecto a la idea de que Víctor fue el cuarto candidato, yo entiendo que igual, claro, se entiende desde la prensa que fue el cuarto candidato porque se había preguntado a más personas antes y lo estábamos hablando antes un poco, ¿no? La idea de las filtraciones a la prensa que claramente duelen. Evópoli no es ajeno a la idea de las filtraciones a la prensa, así que es eso. Yo vuelvo a insistir que la idea del proyecto del Frente Amplio, primero es una idea nueva y renovadora, ¿no es cierto? Y fue lo que remeció por completo a la izquierda chilena. Yo soy muy fanático de la idea de los análisis, sobre todo los análisis electorales, y yo creo que lo que se ve aquí, al menos desde la derecha, es que el Frente Amplio y la razón por la cual perdió tanta fuerza en comparación, primero con haber ganado unas primarias, después ganar la presidencia, que le ha ido muy bien en las municipales, pero que ahora se cayera con la candidatura de Gonzalo Vinter, responde también a que no solamente si hay o no hay una muy buena lectura del momento, sino también si es que la gente se sigue sintiendo representada por el proyecto del Frente Amplio o por los principios del Frente Amplio. Porque el Frente Amplio y sus principios recogen efectivamente una idea de unidad súper grande. Y eso al menos yo particularmente lo he ido aprendiendo mucho y lo he puesto en práctica siendo de derecha. Porque sigue siendo una nueva forma de hacer política. Y lamentablemente el proyecto del Frente Amplio sí ha ido perdiendo un poco estos últimos meses, un poco de adherencia por parte de los chilenos, no necesariamente porque sea un mal proyecto, porque si bien hay diferencias clave entre la idea de la exconcertación o izquierdas más duras como el Partido Comunista, no se ha sabido renovar en sí mismo y también porque existen discursos de odio como lo son el de José Antonio Caz, al cual no me adhiero en absoluto, que también ha de una u otra manera sabido torpedearlo culturalmente y haber ganado también, o sea, no nos olvidemos, la concentración de los votos o las personas que más votan hoy por José Antonio Caz se encuentran en los sectores socioeconómicos más bajos. Y eso también habla de por qué la izquierda no está sabiendo convocar a los trabajadores chilenos que históricamente siempre han sido de izquierda. Ahora, ¿cómo se ve un poco desde el frente? Y también la idea de la caída de la candidatura de Belín Matei, bueno, es súper duro, ¿no es cierto? Porque ella es mi candidata a la presidencia, porque nosotros como Chile Vamos la proclamamos de forma unánime, a pesar de los problemas que pudieron haber habido en el camino, hasta la fecha de hoy se proclamó de forma unánime su candidatura y ha ido en una tendencia a la baja, y eso también responde a que, posterior a la victoria de Janet Jara, cuando las situaciones en la política se extreman tanto, uno tiende a refugiarse. Y lamentablemente cuando uno se refugia es cuando corre hacia los extremos. En el caso de la izquierda no se están refugiando porque Janet Jara ganó la primaria. En el caso de la derecha, los votantes de derecha sí se están refugiando en José Antonio Caz. No porque vean en Evelyn Matei de alguna forma una candidatura más débil, por decirlo de alguna manera, sino porque al frente está, también lo hablamos la semana pasada, la idea del germen del anticomunismo. Y ver a un comunista, por alguna extraña razón, genera terror y pánico y pavor, ¿no es cierto?, en muchos chilenos, y corren a la persona que más prometa, entre comillas, defenderlos de esa idea del comunismo. Y José Antonio Caz ha sabido encarnar perfectamente eso. Lamentablemente, José Antonio Caz
ha sabido encarnar eso y al momento que lo ha encarnado ha demostrado ser un completo y absoluto fracaso. Lo vimos con sus candidatos al Parlamento. Toda la bancada republicana es un desastre. Se van, vuelven a entrar, vuelven a salir, se salen del partido, crean otro paralelo que es exactamente lo mismo, pero le ponen un nombre distinto. Uno después se va a lo que fue la convención de los republicanos. También fue un desastre, fue horrible, fue pésima. Porque copian exactamente los mismos modelos extremos que copian desde el extranjero, pero que aquí no sirven porque nuestra tradición democrática es distinta. Entonces, desde la candidatura de Eli Matiz se ve particularmente con terror. Sí. Quiero dejar los últimos minutos para hablar un poquito de las expectativas en torno a la parlamentaria Tatiana, que de alguna manera pareciera que es donde se están también enfocando los esfuerzos, no solamente como Frente Amplio, sino que además como coalición. Hay la expectativa de ir viendo si es que se suma alguien más, particularmente pensando en la democracia cristiana, pero en particular el poder tal vez ir asumiendo tal vez los errores o los enfoques que se hicieron en la presidencial e ir apuntando de buena forma para sacar la mayor cantidad de parlamentarios. ¿Cómo están en ese trabajo? Bien, estamos trabajando con harto enfoque en aquello. Tenemos prontamente conversaciones en el Comité Central. Quienes tenemos aspiraciones a aquello, estamos desplegados también en nuestros territorios, conversando con nuestros vecinos, tomando nota, escuchando harto, que creo que es una lección muy clarísima que dio ahora, y de hecho, como en tu diagnóstico me confirma, que efectivamente muchas veces la primaria además cumple un rol unitario de poder medir y de alguna manera también esas diferencias dejarlas un poco atrás para mirar hacia adelante. Así que estamos contentos, nuestra directiva está en reuniones con el oficialismo. Yo estoy muy esperanzada que la democracia cristiana tome la definición correcta, que es la de la unidad, porque esa unidad además ya se logró en las municipales. Creo que al no lograrlo para las parlamentarias sería un retroceso, y yo creo que la responsabilidad de ser gobierno nos demanda dar todo lo posible para no retroceder. Y en ese sentido, yo creo que también es algo que hemos dicho, que es una reflexión que se ha dado harto en el Frente Amplio, pero yo creo que en todas las fuerzas progresistas, es que la unidad desde el PC a la DC es necesaria no solamente por un arco político, ni por la cantidad de votos, sino que es una base inicial, porque la unidad que necesitamos para el próximo gobierno va mucho más allá de los partidos. Entonces nosotros creemos, del PC a la DC es una unidad de partidos primaria, pero desde ahí tenemos una tarea a convocar al mundo social y político que está mucho más allá de los partidos, que los parlamentarios, las candidaturas a parlamentarias van a tener el deber de ir a recoger en los territorios, de ir a postular ideas que estén mucho más conectadas con el terreno y no necesariamente lo que estén conversando los partidos en las oficinas, porque las personas que les ha ido mejor en las candidaturas son aquellas que tienen el cable a tierra mucho mejor puesto. Y en ese sentido tenemos una hoja de ruta bien clara que da casi un mes para la inscripción de candidatura, así que va a ser un mes bastante intenso. Probablemente van a haber hartas filtraciones y dimes y diretes, pero nosotros tenemos claro que el objetivo es en noviembre. Estamos construyendo, nosotros también, por supuesto, creemos que los cambios hay que seguir profundizándolos de manera consensuada, de manera ordenada, pero sin duda el proceso de cambios que se viene viviendo ya hace una década, que reafirma este gobierno, sin duda vamos a seguir empujándolo en el Congreso el próximo año. Cristian, ahí también el tiempo para ir cerrando ideas y si efectivamente están los espacios para ir reordenando la carga e ir asumiendo esta parlamentaria en forma amplia, no solamente en lo que tiene que ver con el Frente Amplio, sino que además mirando el resto de los liderazgos. Bueno, quienes estamos dentro de partidos políticos sabemos que este mes, antes de inscribir las candidaturas, es desastroso y es un caos, pero por completo. Yo he estado y también he estado con amigos hasta las 2, 3 de la mañana, los he visto trabajar y con notarios ahí mismo al lado, así que es lo normal. Yo creo que ahora mismo este mes que queda es para reorganizarse y para efectivamente tratar de poner la mayor cantidad de fuerza en, idealmente, a mi juicio, en tener el mejor Congreso posible. Este Parlamento ha sido pésimo, ha sido muy malo. Y lo único a lo que ha contribuido es a profundizar, ¿no es cierto?, la brecha que se siente entre todos los chilenos.
haber torpedeado proyectos que eran muy buenos solamente porque vienen desde la vereda al frente. O sea, yo le he dicho múltiples veces también en la radio, yo estoy 100% de acuerdo con la idea de las 40 horas, estoy 100% también de acuerdo con la idea de ir subiendo progresivamente el sueldo mínimo. Yo creo que no es una locura, pero la idea de que venga de la izquierda a la derecha, eso le causa demasiado rechazo. Y viceversa, hay proyectos de derecha que también vienen y a la izquierda le causa demasiado rechazo. Yo creo que las fuerzas ahora mismo debiesen estar en poder sacar un parlamento que sea representativo, que ojalá tienda a la unidad, de poder tener estos puentes entre los sectores y que podamos sacar un buen proyecto de Chile independiente de cómo resulte eventualmente las presidenciales. Ojalá que las presidenciales... Hay que sí. dar respuesta a la Ahora, ciudadanía. ojalá que las presidenciales salgan lo mejor posible y no salga José Antonio Kast para segunda vuelta, pero eso Estamos ya de es un acuerdo. deseo completamente personal mío porque no estoy de acuerdo con la forma de gobierno ni la forma en la que él hace política, pero sí quiero y tengo la fe de que la campaña parlamentaria será primero el foco de la izquierda y segundo también el foco de esta centro-derecha un poco más liberal para poder construir un parlamento que efectivamente saque adelante buenos proyectos para Chile. 9 de la mañana con 39 minutos. Estamos de regreso en nuestro panel de Enlace USACH junto a Cristian Núñez, coordinador territorial del Distrito 11 de la Juventud de Evópoli, y con Tatiana Urrutia, representante nacional del Comité Central del Frente Amplio. Les decíamos, vamos a hablar un poco del centro político porque en el día de ayer en el programa Estado Nacional se dio cuenta de una entrevista con el exministro Enrique Correa. Recordemos que ha estado en la palestra a propósito de la publicación del libro Mi vida, mi historia, ¿no? Junto a Luis Álvarez. Ahí entrega la versión de la transición a la democracia, pero se dieron el tiempo de hacerle varias consultas referentes a la realidad política de hoy. Y dentro de los temas que se abordaron estuvo, obviamente, el resultado de las primarias. Se le preguntó respecto a de qué manera las había observado este proceso. Y lo primero que dijo, sorpresa, a propósito del triunfo de Janet Jara, también lo que está sucediendo en el otro lado del espectro político, con un José Antonio Kast que al menos en las encuestas también se está yendo hacia adelante, hacia arriba, en desmedro de Evelyn Matei. Y ahí también dio cuenta del tema de las lecturas que se hace respecto a los electorados y la mirada al centro. Él dijo que la idea que el centro no existe es una de las ideas más erróneas que he escuchado. De alguna manera también está observando lo que está pasando con nuestro país y particularmente lo que ha sido el electorado tradicional en Chile durante los últimos años. Ahí también hizo mención a que las demandas de nuestro país siguen siendo las mismas y particularmente entonces le generó sorpresa que no estuvieran de alguna manera en los primeros lugares y en lo que tiene que ver con la primaria, en el caso de Carolina Toá, que no haya llegado finalmente a la primera vuelta. Quiero entrar en esta conversación en torno al centro político, porque muchos han hablado durante distintas elecciones de apuntar ese centro político a la moderación. Sin embargo, también dentro de los análisis se habla bastante de este electorado que con voto obligatorio es un verdadero péndulo. No sabemos efectivamente cuál es desde su interior la mirada política más precisa. Generalmente votan por un signo político en una elección y otro signo político en otra. Está dentro de la discusión, el debate que se ha dado. Quiero entrar en eso para también sopesar un poco los comentarios de Enrique Correa y particularmente hablar efectivamente de este centro político que tantas veces se ha puesto sobre la mesa, pero que también es bien interesante ver cómo actualizamos esa mirada. Cristian, me quedo contigo. Ustedes son partido de centro derecha, siempre se han también identificado así. Cuéntame un poquito cómo ves también estas aproximaciones que se han hecho. Bueno, siempre que se habla de centro, se habla de esta idea de que son estos sectores un poco más moderados, que no tienden a ser tan fundamentalistas y que por alguna razón se supone siempre convocan más porque efectivamente tienden a no extremarse tanto. Yo creo que eso es un error. Yo creo que desde hace mucho tiempo la idea de que el centro es lo que más convoca ya no es así. Y esto también particularmente porque va un poco desapareciendo el proyecto de la concertación, ¿no es cierto? A medida que la concertación ha ido desapareciendo, ha también ido desapareciendo la idea de que es el centro el que define las elecciones.
En lo particular, yo creo que cuando la gente dice que el centro no existe, está equivocada, porque yo creo que sí existe gente de centro, pero nunca solo centro. Siempre es o de centro derecha o de centro izquierda. Y no es tan determinante entonces, ¿crees tú? Yo no lo creo. Porque hay también quienes piensan que es determinante ese voto. Lo que pasa es que yo creo que la gente que cree que es determinante el voto de centro es porque lo igualan a ese voto que no va de forma voluntaria. Y eso inmediatamente lo asumen como ese voto de centro. Por ejemplo, sin irnos muy lejos, para el primer plebiscito del apruebo y el rechazo, en el cual fue el 48-45% del padrón electoral, en el cual el apruebo le da una paliza al rechazo histórica. Y muchos analistas decían, no, pero es que si hubiese habido voto obligatorio, esta gente que es más de centro habría tendido hacia el rechazo. Yo creo que eso es un error. Yo creo que incluso con voto obligatorio habría ganado la prueba. Y tendemos a caer, sobre todo por parte de la derecha, tendemos a caer en la idea de que ese voto de centro tiende de alguna manera a ser un poco más racional, y como es más racional, tiene que ser de los nuestros, ¿no es cierto? Y eso implica de alguna manera tener una muy mala visión política, porque quiere decir que al final no estamos apostando a hacer una candidatura que convoque a la gente que quiere formar parte de la política a votar por nuestros proyectos políticos, sino que de alguna u otra manera hacemos sentir obligado al electorado a que nos busque y a que se sienta por las malas representados por un sector político. Entonces, cuando se habla de que el centro no existe, yo creo que el centro no existe. Yo creo que es gente de centro izquierda o de centro derecha, pero también creo yo que la mejor representación de ese tipo de electorado que no quiere formar parte de la política se representa muy bien en la cantidad de votos nulos y votos blancos, que curiosamente también desde que está el voto obligatorio ha ido al alza. Y eso también debería despertar alarmas, al menos desde los partidos políticos, que no sabemos cómo convocar a esas personas. Tatiana, también cuéntame un poquito particularmente tu mirada respecto a ese centro del que se habla tantas veces. Ahí Cristian daba cuenta de que hay centros pero que tienen una inclinación hacia alguno de los sectores políticos, ya sea de izquierda o derecha. ¿Ha habido una evolución? ¿Es ese electorado de voto obligatorio que no sabemos cómo va a votar en cada una de las elecciones? ¿Cuál es la mirada que tienes tú? Sí, bueno, yo creo que todos tenemos claridad que hoy día la gente no se identifica con la derecha y la izquierda, por ende tampoco el centro sería como un lugar del mapa donde automáticamente se instala si es que no creo en aquello. Yo creo que efectivamente hoy día ni siquiera es como una elección y otra, a veces la misma elección con distintas estamentos a elegir, unas personas votan por personas de distintos rangos, a veces muy cruzados, porque lo que importa hoy día es quién está sabiendo ofrecer y leer a esas personas. Yo también coincido, aquí tenemos hartos consensos hoy, de que esta idea de la moderación es un poco fantasiosa. Si vemos algunos gobiernos regionales, algunos alcaldes aquí mismo en Pudahuel, en Maipú, no ganaron las candidaturas de centro ni moderadas, sino más bien quienes supieron ser muy honestos con la ciudadanía, reconocer cuáles eran las principales demandas, problemas, dolores, y también sinceros en decir no vamos a solucionar todo hoy día, sino que más bien es una gradualidad. Hay un estudio que se presentó este año, principio de año, de parte del INDH, creo que era, y hablaba de que la gente tiene muy claro como que tenemos problemas que se arrastran con muchas décadas. Y las personas quieren que esas deudas se empiecen a pagar ya, pero entienden claramente que no va a ser en 4 años, claramente, pero quieren que la primera cuota de esa deuda se pague ahora. Entonces yo creo que las personas que demuestren mayor capacidad de gobernabilidad, que por eso nosotros también creíamos que era importante la primaria, porque eso demuestra que somos capaces de ponernos de acuerdo, porque con las soluciones mágicas puede llegar cualquiera, pero si no tenía un gobierno y un congreso para hacerlo concreto, es mentira. Yo creo que la gente cada día más entiende aquello. Entonces, la capacidad de gobernabilidad, la capacidad de hablar de frente, de decir las cosas, pero también de no mentir, de no ir a exacerbar los sentimientos de odio, de frustración, que es lo que vemos hoy día con quienes a veces encabezan las encuestas. Yo creo que esas son claves que la gente podría estar mirando. Eso es lo que nosotros vemos con claridad, al menos en los proyectos más exitosos que tenemos por nuestros lados. Y por otro lado, muchas veces se tiende a creer, yo he estado mirándolo, escuchando a los personeros, y básicamente dicen, es que a la izquierda no le importa la seguridad.
se apropian del tema de la seguridad cuando este gobierno ha sido uno de los más enfáticos, ha mejorado las instituciones, creó el Ministerio de Seguridad, donde Republicano se opuso, de hecho, para mejorar el tratamiento institucional y también apartar un poco como del juego político una materia que es tan sensible para toda Latinoamérica y en particular en una preocupación creciente para Chile. Entonces, ¿qué es la derecha más allá del discurso que siempre es lo que no es la izquierda? Entonces yo también alejándome de la idea del centro y bueno, sobre la entrevista de Correa yo la escuché, si bien entiendo desde donde lo dice, también me parece que esa sorpresa de los resultados también habla también de una lectura un poco del pasado que hace. Por supuesto, con todo el respeto que le tenemos a la concertación, al proyecto que fue. Sería injusto, por ejemplo, que al Frente Amplio se le evaluara en 20 años más respecto de lo que pudo hacer en este gobierno. Las lecturas siempre son, obviamente las lecciones se sacan después, pero las lecturas son con el escenario del momento. Y partir, él decía mucho como que la concertación no defendía a la concertación y un poco a quienes querían reemplazar, pero vemos en el gobierno de Bachelet 1 y ya habían críticas, él mismo lo dice en el gobierno de Bachelet 2, yo creo que todos recordamos las personas que no se leyeron el programa. Y por eso es los énfasis que hoy día son lecciones que nosotros tomamos, por eso a veces no es lo más sexy hablar del programa, pero por eso mismo queremos que en esta construcción programática, en la lista de acuerdos que se puedan llegar las parlamentarias, el programa sea un foco fundamental donde hablemos de crecimiento, donde hablemos de seguridad, donde hablemos de salud, donde hablemos de los temas que a las personas les duelen hoy día, para que después tengamos un gobierno que sepa responder a las promesas que hizo en campaña. Cristian, ¿tienes ahí coincidencia con las claves al menos a la hora de pensar en ese electorado más que está con mayor desafección? Tal vez no con esa mirada que teníamos hace algunos años atrás de esta tendencia al centro o moderación, hoy por hoy con una mirada más de desafección y de solucionar los problemas que tienen en el corto plazo. Yo estoy de acuerdo y también vuelvo a insistir, yo por eso creo que cuando se habla del centro político estamos tan equivocados. O sea, vuelvo a insistir, si todo fuera, ¿no es cierto? Si toda candidatura exitosa y toda buena candidatura fuera de centro, la democracia cristiana nunca jamás dejaría el poder ejecutivo. Jamás, porque nunca han sido ni acá ni allá y son excelentes y expertos en ser camaleónicos en ese sentido. Entonces, cuando yo escucho, por ejemplo, cosas como la entrevista que dio Correa, yo lo único que puedo pensar es la razón por la cual fracasó o terminó por fracasar la concertación no fue tanto por no saber defender el proyecto de la concertación, que yo también sí lo he dicho en múltiples ocasiones que no se supo defender, sino porque también no se supo renovar. O sea, llega un punto en el que tú no puedes ser permanentemente de centro. Llega un momento en el que necesariamente tienes que tener algo que te diferencie de la otra persona. Porque si todos fuéramos iguales, Evópoli, RN y la UDI y Republicanos no existiría y seríamos el Partido Nacional todavía. Y la izquierda tampoco existiría y todos existirían bajo la misma bandera. Y eso no puede ser y eso no es posible. También hay otra forma de ver la situación, que es la idea de la izquierda, la centroizquierda, la centroderecha y la derecha. Ya es una lectura muy antigua y que ya no se puede utilizar de forma lineal la lectura política para la gente y que hay que expandirlo un poco. Pero yo sí me quedo al menos con la idea de que no es tanto la idea de la moderación o de las candidaturas moderadas, sino de, como bien decían acá, la idea de las candidaturas honestas. O sea, en nuestro caso, desde Bópoli, nosotros teníamos una sola alcaldesa, que era Camila Merino. Y pasamos de tener una sola alcaldesa a tener 7. 8 o 7 si contamos un independiente por ahí. También ganamos una gobernación que si bien era candidatura independiente era una candidatura nuestra, y eso te da a entender que no es porque nosotros éramos el partido de derecha más moderado, porque tenemos el mote de ser más moderado, sino porque también nosotros representamos un proyecto político y no salirte de esas líneas da a entender a la gente que eres una persona íntegra, y eso también, con todos los perdones del mundo, pero las candidaturas de la exconcertación no han sabido ser íntegras tampoco. No saben a qué electorado quieren hablarle. Si quieren hablarle a esa exconcertación que tiene mucho cariño y recuerdan muy bien los periodos anteriores, o si quieren mucha hablarle, nostalgia también, claro, ¿no? o si quieren hablarle a esta izquierda un poco más moderna,
a la izquierda que ya no está 100% con el proyecto antiguo de la izquierda, sino con una idea de un progresismo unido. No tienen idea a quién le están conversando. Entonces ocurren cosas como candidaturas de izquierda que se pelean solo entre ellas y dejan al candidato de derecha solo y terminan ganando caminando. Entonces eso también le hace muy mal a la política, porque cuando dos candidaturas se reniegan entre ellas y son incapaces de salir adelante, le dejas todo un solo sector, y no puede ser todo de un solo sector. Uh-huh. Tatiana, nos quedan ya los últimos minutos del panel, te dejo ahí tiempo para cerrar también este bloque y el panel. No, y ojalá que el Congreso se parezca mucho más a esta conversación, donde tengamos claridad de lo que defendemos, porque hay diferencias. Yo creo que también es importante decir, hay proyectos diferenciadores, hay ideologías, por mucho que algunos intenten demonizar esa palabra, todos los candidatos a presidente, parlamentarios, tienen una ideología. Aquel que dice que no es político y está postulando un cargo político está mintiendo a quien sea que esté escuchando. Entonces yo creo que es importante que ojalá, lo hemos conversado otras veces también, ojalá este periodo electoral sirva para poner esas ideas, esas ideologías, esos límites en la mesa para que las personas puedan también elegir con claridad quiénes son quienes representan, quienes tienen la mejor lectura, quienes tienen la mejor oferta programática, por así decirlo, porque yo creo que seguir agotando esta tecla de la mentira, de la solución rápida para problemas difíciles, nos va a traer problemas, no a la derecha y a la izquierda, le va a traer problemas a la vida cotidiana de las personas. Porque finalmente termina apareciendo personajes como Parisi, que no tienen nada que ofrecer al país, evidentemente, y terminan posicionándose ante un vacío de ideas, ante un vacío, y en eso coincido con Cristian, es como cuando nos enfrascamos en peleas infértiles, en cosas que no le importan a las personas, aparecen estos personajes que, yo no sé si es de izquierda, de derecha, no es ninguna cosa, hace una campaña, gasta muchísima plata, se va de Chile, vuelve pegándole a todo el mundo, instala mentiras. Yo estoy impresionada la cantidad de pantalla que se le da en televisión a personajes como aquel, entendiendo que yo creo que todos los políticos tienen como el espacio para tener visibilidad, pero ahí no hay política. Hay una pyme que se para y que le pega a todo el mundo. Y es preocupante ver cómo finalmente es personas que crecen en las encuestas, y ahí la tarea de todos nosotros es ver cómo llenamos esos espacios. La gente es muy inteligente, sabe votar, y el desafío estamos ahí preparándonos para aquello. Quiero agradecer a quienes nos han acompañado en el panel de hoy, Tatiana Urrutia, Cristian Núñez, muchas gracias, que tengan muy buena semana y nos estamos encontrando a futuro con más temas de actualidad. Igualmente, Rodrigo, hasta luego.